Creo que ahí se ve. Bien, esta es una pequeña guía que les estoy poniendo para que identifiquen los métodos en un inserto. Y cuando vemos un inserto en el procedimiento, vamos a la opción o al sitio de procedimientos y leemos el procedimiento. Nos va a indicar el reactivo, las más cosas, y vamos a leer, ¿no? Nos va a indicar el inserto. Cuando indica una sola lectura, vamos a de frente identificar que es un punto final. O sea, no va a decir leer a los 10 minutos, leer a los 5 minutos, leer, o sea, una sola lectura, ya sabemos que es un punto final o el punto, sin punto o punto final, ¿correcto? One point o end point, que como es conocido en inglés. El siguiente método, vamos a ver, cuando me indica dos lecturas, aquí tenemos dos opciones, ¿no? Fixed o dos puntos. Cuando es fixed, cuando es dos puntos. En ambos lee dos puntos, pero hay que identificar cuando es fixed y cuando es dos puntos. Bien. Primero, cuando se mezcla todo y se hacen las dos lecturas, vamos a saber que es un método fixed, ¿sí? O tiempo fijo le dicen. Cuando se mezcla todo y se hacen las dos lecturas, el método es fixed. Y cuando mezclamos un reactivo con la muestra, se hace una lectura y luego nos indica que agreguemos el siguiente reactivo para hacer una segunda lectura, esto es definitivamente dos puntos. Esto se usa más en automatizados. Para hacer una lectura de dos puntos se usa más en automatizados. En semi-automatizados, hacer esta lectura, algunos tienen unos adaptadores, son como unos tubitos que lo meten en vez de la... retiro mi cubeta de reacción y pongo este adaptador, que es una cubeta de reacción movible, ¿sí? Pongo el adaptador, ahí agrego el primer reactivo muestra, hago la lectura y luego, luego leer hacer la primera lectura, agrego la siguiente muestra, el siguiente reactivo, perdón, dejo incubar el tiempo que me indica y hago mi segunda lectura. Esa es la forma de hacerlo un semi-automatizado con un adaptador. Si bien es cierto, no todos los semi-automatizados tienen este adaptador o esta forma de leer, porque algunas cubetas son fijas, no se puede sacar. Pero hay analizadores que sí. Pero normalmente los puntos es para equipos automatizados. Bien, y el cuarto método es el que cuando tengo más, en mi inserto me indica que tiene más de tres lecturas. Esto ya por defecto uno sobreentiende que es el método cinético, ¿correcto? Bien, ahora vamos a hacer unas pequeñas consultas si es por ahí. Hola, buenas tardes. Para la bilirrubina, depende del inserto. Hola, Yeltsin. Depende del inserto y el fabricante. Depende del fabricante en realidad. El inserto me va a decir qué método tengo que usar. Yo no puedo ponerle el método que se me antoje o que yo crea. Tengo que identificar el método que me indica el inserto. ¿Sí? Ya, bueno, vamos a abrir unos cuantos insertos para ir revisando y entender cómo se aplican estas pequeñas reglas que les estoy poniendo, no reglas, sino estas guías que les estoy poniendo para identificar los métodos de lectura. ¿Sí? Aquí tengo unos cuantos. A ver. Ustedes me dicen si se ve. Vamos a ver. Justo hay una bilirrubina. Creo que alguien me preguntó por la bilirrubina. Aquí está, sí. A ver, contigo Yeltsin. Ya tengo una bilirrubina directa de esta marca. Ustedes me dicen si se ve. Voy a ampliar un poquito. Sí, creo que ahí se ve. Ya, vamos a buscar la parte que me dice procedimiento, que es este.
aquí nos indica mezclar de frente, mezclar, o sea, dice juntar todo, no dice juntar A con muestra, B con muestra, C con muestra, siempre nos dice juntar todo, incubar 10 minutos de temperatura ambiente y leer con el espectro o con el semi. Mira, y es importante, en esta marca el fabricante nos indica que es un punto para la lectura de la bilirrubina en este caso. O la jefosuga, en el caso de amilasa, bilirrubina y lipasa. En el caso de amilasa y lipasa, como otra vez les comento, va a depender bastante del inserto. Ya vimos una bilirrubina directa, vamos a mover esto, que según lo que nos indica el procedimiento es de un punto. Nos da toda la indicación, los tubos que tenemos que preparar y todo, y dice mezclar. A veces se entiende que es mezclar todo. Creo que no se ve. A ver un ratito. Creo que no se ve bien. Ahora sí, ahora sí. Y ahora sí entra en la pantalla. Nos dice mezclar e incubar 10 minutos a temperatura ambiente, menor a 25 grados. Y hacer la lectura. Ahí nada más ya sacamos de frente que es un punto. Bien, vamos a ver otro, la directa, vamos a ver la total de la misma marca. Buscamos la parte de procedimiento y empieza acá. Nos indican 3 tubos marcados, blanco, reactivo A, muestra, reactivo B. Aquí nos indica mezclar e incubar 5 minutos, inmediatamente después leer. Lo mismo, un punto. ¿Sí? Vamos entendiendo por qué sacamos un punto. Porque nos indica que es una sola lectura. El inserto nos indica que es incubar y hacer una sola lectura. Vamos en el segundo inserto. ¿Sí? Mezclar, incubar 5 minutos, inmediatamente después leer. Nada más nos indica. Y de ahí a ver los resultados, ver el tema de la operación y todo. ¿Sí? Veamos otro inserto. A ver si hay una consulta por acá. Hola Yanel. Gus, gracias por compartir. Bien. Ya veamos otro inserto. A ver, repasemos, para los que se están conectando recién, repasemos esta pequeña guía, el cual lo vamos a usar o nos va a guiar para identificar los métodos de lectura. Cuando el inserto nos indica hacer una sola lectura, esto nos va a indicar que es un punto final. ¿Sí? Cuando el inserto nos indica hacer 2 lecturas, aquí vamos a tener que identificar si es fixed o 2 puntos. Ambos son hacen 2 lecturas. Bien, cuando el inserto nos indica mezclar o mezclar todo y hacer una lectura y luego otra lectura, el método es fixed. Bien, ahora cuando nos indica mezclar reactivo A o reactivo 1 con muestra, hacemos una lectura, luego agregamos el siguiente reactivo o reactivo 2 y hacemos la segunda lectura, el método identificar sería el de 2 puntos. Como les comenté, este método se usa más en automatizados. ¿Sí? Si bien es cierto, en los semiautomatizados nos indica 2 puntos,
pero lo ideal en los semis normalmente se usa en fixed porque hay que mezclar todo, no puedo mezclar reactivo 1 con muestra, aspirar y después echar el reactivo 2 porque los volúmenes van a ser distintos. Solo se podría hacer poniendo un adaptador. Quitando la cubeta de reacción, pongo mi adaptador, que es una cubeta vacía, y tengo que echar con pipeta, ¿no? Pipetear el reactivo 1 con la muestra, hacer la lectura, una vez realizar la primera lectura, agregar mi reactivo B o reactivo 2 para que haga la reacción y hacer mi segunda lectura. Les aclaro, esto es para analizadores semiautomatizados que tienen la opción de poner cubetas o extraer y cambiar la cubeta por una cubeta externa, un adaptador. En algunos no se puede porque tiene la cubeta fija, les vuelvo a comentar esa parte. Y cuando vemos en el procedimiento que tengo que hacer más de 3 lecturas, automáticamente identificamos que nuestro método es el cinético. Bien, a ver si hay algo por acá. Guachén, Edwin, ¿cómo es cinético multipunto y con factor teórico? No entiendo. ¿Cómo es cinético multipunto y con factor teórico? Normalmente los cinéticos, el factor te da el fabricante, es un factor referencial. No siempre va a coincidir ese factor. Uno lo puede ajustar de acuerdo a haciendo una regla de 3 y puedo ajustar ese factor teórico que te da el inserto o el fabricante. Cinético no es, bueno, se dice multipunto porque hace varias lecturas. No se dice multipunto, es un método el que hace varias lecturas. O sea, más de 3 lecturas ya sabemos que ese es un cinético. Hola Kay. Ahorita esto está bueno, esta consulta la veremos en un siguiente en vivo. Ahorita estamos simplemente identificando desde un método técnico sencillo, desde mi punto de vista técnico, cómo identificar los métodos de lectora. ¿Sí? Hola Ale, buenas noches. Se necesito menciona que de modo de análisis debes hacer uno para cada analito. El inserto te da todas las especificaciones para tu prueba. Gus, Yeltsin. Automatizado el tiempo de reacción se menciona en ciclos, en minutos, ¿cuánto es? Ok, va a depender de la marca del automatizado. La mayoría, que son los de 200 pruebas por hora, el ciclo es de 18 segundos. La mayoría, no todos. Hay automatizados que tienen otra forma de lectura, otra forma de ciclos. Eso lo tendrías que ver en tu manual. Pero si es un biobase, si es un herba, te manejan 18 segundos por ciclo. Bien, ya. Ahora vamos a leer otro inserto. A ver, vamos a ver todos. A ver, este es un, creo que por ahí comentaron. A ver, ¿se nota? Creo que no, vamos a agrandar un poquito. Ya, este es una lipasa. A ver, primero agradecer al licenciado que nos proporcionó estos insertos. El licenciado Augusto, que está ahorita laborando en Oxapampa. Gracias por brindarnos tus insertos. Ahora estamos usándolo para difundir y ayudar a otros licenciados a cómo identificar método de análisis. Ok, ya en la lipasa, aquí nos indica su procedimiento. ¿Se ve? Creo que sí. Lo agrandé un poco más y ya. Procedimiento general, nos dice muestra o calibrador, reactivos, reactivo B. Si vemos, nos indica incubar, nos indica mezclar todo e incubar, no nos indica
Muestra el cargador reactivo 1 hacer lectura, no hay ninguna indicación, solamente nos indica incubar durante 90 segundos. Hacemos una lectura y luego a los 60 segundos hacemos la segunda lectura. Entonces este es un método, vemos que hay dos lecturas. Esto sería un método fixed, porque nos indica que hay que mezclar todo y luego hacer las lecturas, una primera y después otra a un tiempo indicado por el fabricante. Bien, regresamos al inserto. Eso es lo que nos indica. Incubar durante 90 segundos. Damos por entendido que hay que mezclar todo e incubar a 37 grados. Luego leer la absorbancia inicial, volver a incubar y otra vez volver a leerlos a los 60 segundos. Bien, analizando este procedimiento, es un método fixed. Ok, ahora vamos al siguiente. Ahora vamos a ver si hay alguna consulta. O sea, va a depender de lo que te diga el iniciato, es entenderlo, como te comento, Juan José. Si tienes tu inserto a la mano, te vas a guiar con esta pequeña indicación. Si es una sola, le dice una sola lectura, es un punto. Te indica dos lecturas, debes identificar si es fixed o dos puntos. Si tienes más de tres lecturas, vas a identificar que es cinético. Bien, ahorita estamos viendo ejemplos con los insertos para ir identificando cada uno. ¿Sí? Ya, seguimos con el siguiente. Ahí lo abrí. Esta, proteína. Bien, aquí está su procedimiento. Ahora vamos a agrandarlo para que puedan verlo. Creo que ahí se ve. Bien, nos indica acá la muestra, reactivo, este usa un solo reactivo. Dice mezclar e incubar los tubos durante 10 minutos. Luego leer. Entonces, sabemos que es un punto porque solamente hay una sola lectura. ¿Sí? Esta es la forma de identificar el método de lectura en este equipo, en este inserto de esta marca. Es una proteína de esta marca, Dinner, y nos indica de frente, mezclar y incubar los tubos durante 10 minutos a 37 grados. Leer la absorbancia y leer la absorbancia. Listo, con eso automáticamente sabemos que es un punto o punto final. Bien, vamos a abrir la otra para no equivocarnos. Ya, a ver, esta es proteína también, proteídosis. Vamos a identificar a ver. Mezclar, incubar durante 15 minutos y leer. Lo mismo, un punto. Nos indica una sola lectura. Bien. A ver, veamos otro. La urea. Acá tenemos un procedimiento con urea. También hay que identificar o ver qué procedimiento utilizamos, si técnica birreactivo o reactivos separados o técnica de reactivo único o reactivo preparado. Bien, para los automatizados se recomienda utilizar la técnica de birreactivo o reactivos separados porque el equipo automáticamente va a coger los dos reactivos, ¿sí? En cambio, para un semi se recomienda utilizar reactivo preparado o reactivo único, reactivo de trabajo que le dicen. Bien, vamos al procedimiento, a la lectura del procedimiento a ver qué nos indica.
Bueno, aquí no dice mezclar e incubar, o sea, no nos dice haga lectura, entonces pasamos por alto. Esto es solo una indicación, no es una indicación de lectura. Se mezclar inmediatamente y disparar el cronómetro a los 60 segundos y medir la absorbancia. Continuar la incubación y medir nuevamente la absorbancia a los 120 segundos. Vemos que hay dos lecturas, entonces acá identificamos que es un fixed, por lo que está mezclando todo y hace las dos lecturas. ¿Correcto? Gus, ya vimos las bilirrubinas, como te comenté, va a depender de cada fabricante de reactivos. En este caso hemos visto de Wiener y nos indica que es un punto. A ver, Brusel, buenas tardes. Uria, por favor. Ya vimos la urea, ahorita la repetimos. En el caso de las bilirrubinas, ¿cómo podemos indicar cuándo es? Blanco de muestra. El inserto te indica el blanco de muestra, si necesitas blanco de muestra. Brusel. Y a ver, vamos a seguir con otro. Vamos a... La bilis ya vimos. A ver. Acá tenemos las bilis. En las bilirrubinas, en realidad en todo reactivo va a depender que nos indique el fabricante. Pues en esta bilirrubina no nos pide blanco de muestra. El calibrador nos pide blanco, blanco de muestra nos indica acá. También nos indica blanco de muestra. ¿Sí? Si tienes en el inserto te va a indicar todo, si necesitas blanco de muestra, si necesitas cuánto tiempo incubar, los volúmenes, el método de lectura. En este caso estamos viendo los métodos de lectura exclusivamente. Nos indica que es nos va a indicar que es una sola lectura, mezclar y incubar 10 minutos y leerlo a 546 nanómetros. Solamente eso nos indica el inserto. Por consecuencia, si vamos a programar nuestro equipo, le vamos a poner un punto. Bien, nos quedamos vimos la urea. Sí, vimos la urea. ¿Es mismo que Sí, correcto, la urea. En la urea identificamos que es fixed. Vamos a repasarlo. Nos dice mezclar inmediatamente sin invertir y disparar simultáneamente el cronómetro. A los 60 segundos vemos la primera absorbancia, continuamos con la incubación y lo volvemos a medir la absorbancia a los 120 segundos. 60 segundos después de la primera lectura. Entonces esto nos indica que es un método fixed. ¿Correcto? Ya, vamos con otro inserto. La TGP o ALT, muchos saben por teoría o por conocimiento que es un método bastante conocido. A ver, una consulta. Hola Royber, el tema debe ser cómo identificar fácilmente los métodos de lectura. Vamos a hacer un repaso. Aquí tengo una pequeña guía para que les ayude a identificar un método de lectura. Cuando en mi inserto el procedimiento me indica hacer una sola lectura, nosotros vamos a identificar que nuestro método es punto final. Cuando el inserto nos indica hacer dos lecturas, debemos revisar si es fixed o dos puntos. Cuando es fixed,
se hace la mezcla de todos los reactivos y el inserto, o sea, los dos reactivos y el inserto, y se hace la lectura primera y la segunda. A eso le llamamos fixed. Cuando el otro método, que es dos puntos, es cuando mezclo el reactivo A con la muestra, te indica hacer una lectura. Después agregar el segundo reactivo para hacer una segunda lectura. Este método automáticamente lo vas a identificar como dos puntos. Esto es más usado en equipos automatizados, ¿sí? Y cuando el inserto te indica más de tres lecturas, vas a identificar que el método es cinético, como el que vamos a ver a continuación. Aquí hay dos procedimientos: técnica de un reactivo y técnica de dos reactivos, perdón, reactivos separados, y el otro es el reactivo preparado, reactivo único le dicen, ¿no? Los automatizados se recomienda utilizar reactivos separados. Vamos a leer el procedimiento. Nos indica mezclar inmediatamente. ¿Sí? Y entendemos que es mezclar reactivos y muestra. Disparar el cronómetro y esperar 90 segundos y leer la solvencia inicial. Luego volver a leer al minuto, a los 2 minutos y a los 3 minutos. Así aquí entendemos que hay más de 3 lecturas. Por consecuencia, nuestro método de lectura es método cinético. ¿Sí? Vamos a nuestro analizador automatizado, semiautomatizado, y seleccionamos el método cinético. ¿Sí? Vamos a ver otro. Este es ALP, la fosfatasa alcalina, ¿no? Ya vamos a ver el método. Vamos a identificar el método rápido. Nos indica mezclar e incubar, perdón, mezclar inmediatamente y disparar simultáneamente el cronómetro. Espera 20 segundos y leer absorbancia inicial. Registrar la absorbancia luego de 1, 2 y 3 minutos de la primera lectura. O sea, entendemos que hay una primera lectura, segunda, tercera, cuarta lectura. Por consecuencia, según nuestra guía, el método es cinético. Bien, vamos a ver otro. La amilasa, aquí tenemos un inserto de amilasa. Vamos a hacer cada procedimiento. Tengan en cuenta que ahorita solamente estamos viendo la identificación del método de análisis. Bien. Hola Gus, como te comento, lo que indica el inserto se debe realizar. En este caso, la bilirrubina que vimos anteriormente sí nos decía hacer blanco de muestra. Se tiene que realizar, si no nuestra lectura va a salir alta. Beto, ¿el 2 puntos no es cinético? No, el 2 puntos no es cinético. Son 2 puntos de lectura en 2 tiempos indicados por el fabricante. Uno con un reactivo y la siguiente lectura con los dos reactivos. El fixed también es una lectura de 2 puntos, pero con los dos reactivos, mejor dicho, mezclando todos los componentes, los dos reactivos y la muestra. Haces una primera lectura, te da un tiempo, a unos te dan 20 segundos, 30 segundos, 60 segundos, y haces la segunda lectura. Ese es el método fixed. Metodología de Analecto como método de análisis. Hola Miki, en la microalbuminuria el método va a depender del inserto. O sea, no es que haya una norma que te indique que el método para un analito sea uno estándar o uno fijo. Va a depender del fabricante. No todos los fabricantes ponen el mismo método de lectura.
Bien, ahora sigamos. No entiendo muy bien tu consulta, Gus. Metodología de analito con modo de análisis. Lo que estamos viendo es el método de análisis eh, que nos brindan los equipos. ¿Sí? Puede identificar si es un punto, si es fixed o dos puntos, o identificar si es cinético. De ese es el tema hoy. De repente estoy utilizando algún término que no es, o se está confundiendo, pero el tema de ahora es identificar los métodos de lectura. La metodología es otra cosa, eso el fabricante te lo va a indicar en el inserto. Si es, hay varios tipos de metodología, eso viene indicado en el inserto. Es más, el mismo fabricante te puede hacer dos o tres metodologías de análisis, depende cuál adquieras. Y va a depender, como en el caso que tú me indicas, el Jaffe cinético. En este caso yo te he mostrado uno que es de un punto, que es de Wiener, que debe ser otra metodología. Ya te entendí ahora sí. O sea, como te digo, no es que las creatininas deben ser cinéticos. Nos va a depender qué metodología te está dando el fabricante y qué método método de lectura utiliza el fabricante para ese analito. Y ahora sí, continuamos. Nos quedamos en la milasa, y vamos a ver la milasa. A ver, estamos yendo de frente simplemente a identificar el método de lectura, muy aparte de la metodología que usa el fabricante. Sí, porque esto siempre va a estar indicado en el inserto, no es que lo vamos a poner un método cualquiera, ¿no? Hay que entender lo que nos indica el inserto para saber y colocar el método de lectura que se debe utilizar. Bien, aquí nos indica procedimiento: mezclar inmediatamente y leer la referencia luego de 1 y 2 minutos. Determinar la diferencia entre la segunda y la primera lectura. Bien, ya, estos son procedimientos para el semi, pero aquí nos indica que hay dos lecturas, ¿correcto? 1 y 2 minutos. Y nos indica mezclar reactivo A y muestra. Entiendo que esto usa un solo reactivo, ¿sí? Entonces te subo 2 puntos, perdón, fixed, porque de frente lee reactivo, o sea, mezcla reactivo muestra y nos pide hacer dos lecturas. Con esas dos lecturas y tengo todo mezclado, es un fixed. Bien. Ok, vemos otro. Acá tenemos una lipasa. A ver, alguien por ahí solicitó una lipasa. Esta es la marca de esta marca. No viene la metodología que utilizan, por acá lo identifican, ¿sí? Pero ahorita lo que estamos viendo es cómo identificar el método de lectura. Si bien es cierto, la metodología nos va a ayudar para saber qué calibrador utilizar, qué control utilizar, porque va a depender de la metodología que utilizó el fabricante. En este caso estamos identificando solamente el método de lectura que vamos a configurar en el analizador. ¿Sí? Aquí nos indica muestra, reactivo, incubar, no nos indica leer, reactivo B, incubar durante 90 segundos a 37 grados, lectura de absorbancia inicial a los 575 nanómetros. Luego a los 60 segundos, esto medidos con cronómetro, se registra una segunda lectura. Aquí vemos que hay dos lecturas y está mezclando todos los reactivos con la muestra.
Entonces identificamos automáticamente que es un fixed. Entonces me está mezclando todo y hace mis dos lecturas, los 60 y perdón, a los 90 y luego a los 60 segundos. Aquí el fabricante dándonos esta indicación, nosotros sabemos que es método fixed, ¿correcto? Bien, veamos el siguiente. Uricostat, o la uria, ¿no? O este es ácido úrico. Ácido úrico, perdón, este es el ácido úrico. Ya, ácido úrico, vemos el procedimiento para esta marca. Tengan en cuenta que esto no es para todos. Técnica con reactivos separados o reactivo único. Aquí uno va a identificar, se recomienda reactivos separados para los automatizados. Nos indica el muestra o está en el proveedor, muestra reactivo A, reactivo B. Mezclar, incubar 5 minutos. Y leer en el espectrofotómetro a 505 nanómetros. ¿Okay? ¿Qué nos indica hacer una lectura? ¿Sí? El ácido úrico es un punto para este procedimiento que nos indica este fabricante. Nos quedan 5 minutos y hacer la lectura a 505 nanómetros. ¿Listo? A ver, vamos a hacer una consulta. Hola Miki, sí, hay forma de ver de adaptar las pruebas de turbidimetría. Hubo un taller, si me equivoco, un en vivo con la licenciada Pierina, el cual indicó cómo utilizar los turbidimétricos en analizadores automatizados y semi-automatizados. Pero sí, tengo entendido que sí se puede hacer lectura de turbidimétricos adaptándolos a los métodos que tienen estos equipos. ¿Sí? Va a depender también como esto del procedimiento. Si tienes el inserto y me lo haces llegar, lo podemos analizar para un siguiente en vivo. Ahí está tienen el WhatsApp. Ahorita les voy a mostrar el teléfono de WhatsApp para que puedan ahí enviar los insertos y hacer las consultas. Bien, vamos a seguir entonces, no hay más preguntas. Ya vemos el ácido úrico que sigue. No tengo todos los. Está justo un CKMB. Alguien solicitó ahí un CKMB. A ver, ¿quién fue? Nilda. Pues aquí tengo justo un CKMB. A ver, vamos a analizarlo. A ver. Tiene reactivo A, reactivo B. Y entiendo que el procedimiento nos está indicando para el reactivo, haciendo un reactivo de trabajo. Bien, el reactivo único 1 ml, se agrega la muestra, indica mezclar inmediatamente, esperar 10 minutos, mezclar inmediatamente por inversión, o sea, esperar 10 minutos, ajustar la solvencia a un valor de referencia y disparar simultáneamente el cronómetro. Registrar la solvencia cada minuto durante 3 minutos. Eso nos indica 3 lecturas.
Por consecuencia, este procedimiento es indica 3 lecturas o más, el procedimiento es cinético. Bueno, está bien. Ya 3 lecturas o más, el procedimiento es cinético. Vemos el CKMB es cinético. ¿Por qué también lo sacamos? Porque nos da factor. Los cinéticos normalmente los fabricantes nos dan un factor teórico o referencial que debemos de colocar en nuestro analizador. ¿Sí? Veamos el siguiente. A ver, tenemos este es el GGT. ¿Sí? La glutamita transferasa. Sí, creo que era GGT. Ya, veamos el procedimiento. Empieza por acá, una cubeta, seleccionar. Vamos acá, seguimos. Para que lo puedan ver. Reactivo único o reactivo preparado. Incubar, luego agregar la muestra. Mezclar rápidamente y proceder de inmediato a la incubación, separando simultáneamente el cronómetro. Registrar la sustancia a los 1 al minuto, a los 2 y a los 3 minutos. Entonces, esto sabemos que es más de, indica 3 o más lecturas, es cinético. Bien, ya identificamos de la GGT el método de lectura. A ver, ¿qué otro más tenemos? LDH, aquí tenemos un LDH en esta marca Biner. Vamos a usar reactivos separados, ¿correcto? A ver, ¿hay alguna consulta? Guti, buenas noches. Tengo elemento de seca total el Aptes. No tengo el inserto, Guti. Si me los haces llegar, podemos hacer un siguiente en vivo o te lo podemos enviar por WhatsApp el procedimiento. Te podemos indicar cuál es el método de lectura. Nilda, para un equipo sincronizado, así que me dice que cada 10 minutos hay que calibrar eso. A ver, el CKMB, si es un cinético, no, esto no es. Ahí, rapidito, Nilda. El CKMB no se calibra porque te da el factor. ¿Sí? Sí se hace una calibración, o sea, se le dice calibración cuando, en estos casos de cinéticos sobre todo, ¿cómo los calibro? Le pongo el factor que me da el fabricante, bien, hago todo el procedimiento que me indica, incubo 10 minutos, hago mis lecturas, paso mi control con este procedimiento. Si mi resultado de mi control me da en la media que me indica el inserto del control, está excelente. Pero si está bajo o me sale alto, yo tengo que ajustar mi factor. ¿Cómo se ajusta? Haciendo una regla de 3. Haces una regla de 3, ajustas nuevamente tu factor, cambias el factor por el nuevo adquirido y vuelves a pasar tu control. Debería darte en la media. Esa es la forma de calibrar un reactivo cinético. Bien, a ver si me deja entender, Nilda, cualquier cosita nos indicas por el WhatsApp. Seca total es cinético. Correcto, es cinético. No, tú programas en tu... A
ver, Nilda, en tu semiautomatizado, tú a poner cinético te va a dar dos espacios para poner inicio de lectura y fin de lectura. Si revisas en tu equipo, te va a dejar poner solo dos tiempos, el inicio y el fin. Él automáticamente va a leer desde que inicia hasta que termina, va a hacer sus lecturas. Tú no tienes que hacer otra lectura, otro movimiento adicional. ¿Sí? Hola Yoto, sí, un poquito tarde. Inicio de ponerse. Claro, dependiendo del inserto. A ver, vamos a ver de nuevo acá. Ese cámara indica. A ver. Espera 10 minutos. En como 10 minutos te dice, ¿no? Pero. Espera cada 3 minutos. O sea, en este. Ya, espera 10 minutos, ¿no? Luego, en tu analizador, seleccionas el método de lectura cinético. Tu primera lectura inicial, vas a hacerlo a los 60 segundos. Y la lectura final, vas a hacerlo 60 por 3 minutos por 60 sería 180 segundos. Esa sería tu lectura final. Entonces, tú vas a poner, después de 10 minutos, cargas la prueba. El equipo automáticamente va a incubar 60 segundos y a partir de ahí va a hacer su lectura. Primera lectura, segunda lectura y tercera. Bueno, va a leer durante los 3 minutos. Eso es lo que va a hacer. Y espero que se haya comprendido. Sí, ahí según este inserto indica esperar 10 minutos. De como incubarlo 10 minutos fuera. Y después de los 10 minutos recién cargas a tu equipo para que haga la lectura por unos 3 minutos. O sea, tienes que programar en tu analizador. La primera lectura a los 60 y el final a los 180. A ver, yo y otros que se han conectado recién, vamos a hacer un repaso rapidito del tema que se está viendo. Estamos, aquí les estoy mostrando una guía sencilla para identificar los métodos de lectura. Entiéndase método de lectura que es un punto, 2 puntos o cinético. 2 puntos o fixed y cinético, ¿sí? Otra cosa es la metodología de análisis que usa el fabricante, que eso es una cosa muy aparte. Este es el método de lectura del analizador. Bien. Cuando vemos en nuestro inserto, el procedimiento nos indica que hay una sola lectura. Vamos a saber que es un punto final. ¿Sí? El método de lectura es un punto o un punto final. Cuando nos indica dos lecturas, tenemos que identificar si es fixed o 2 puntos. Cuando nos indica mezclar, luego leer a los 60 segundos y hacer una segunda lectura a los 90, el método es fixed. Bien, hay otro procedimiento en el cual nos indica mezclar reactivo 1 con muestra, hacemos una primera lectura, de ahí regresamos, incubamos el tiempo que nos indique 60 segundos, 30 segundos, 90 segundos, y nos indica agregar reactivo 2 para hacer la segunda lectura. Este método es 2 puntos. Este método o este tipo de procedimientos es más usado en los automatizados. Para los semi normalmente es fixed. ¿Sí? Entiendo que muchos semi-automatizados no tienen la opción de fixed, tienen la opción de 2 puntos de frente.
pero podrían utilizarlo esto, ¿no? Ya que en un semiautomatizado no puedo cargar el reactivo 1 con muestra, aspirar y luego dar el reactivo 2 porque va a diferir los volúmenes. Hay analizadores semiautomatizados que me permiten poner un adaptador retirando mi cubeta de lectura, en vez de la cubeta pongo un adaptador y ahí agrego, pipeteo manualmente reactivo 1 muestra, hacer la lectura y agrego el reactivo 2 para que haga la segunda lectura. Es poco usual, muy pocos equipos tienen estos adaptadores, pero sí hay forma de esta lectura. Y el siguiente método es cuando tengo de 3 lecturas a más, es el método cinético, que es el que acabamos de ver con el CKMB. ¿Sí? J. Michel, acabo de explicar cómo determinar si esos puntos o fixe. Te lo repito. Cuando el procedimiento, el inserto me indica mezclar todo y hacer mi primera lectura, luego de unos segundos, dependiendo cuánto me indiquen, 90 segundos por decir, hago mi segunda lectura, ese método es fixe. Y cuando esos puntos, cuando me indica agregar reactivo 1 con muestra, incubar, hacer una lectura. Luego de esta primera lectura me indica agregar mi reactivo 2, incubar y hacer otra lectura. Ese método es 2 puntos. Como le comentó, básicamente este método se utiliza más en los automatizados. Y más de 3 lecturas es un cinético. ¿Bien? Ok, sigamos. ¿Con qué método nos quedamos? Ahí vamos a ver el LDH. A ver, LDH con reactivos separados o birreactivo. Nos dice reactivo 1, muestra, incubar, reactivo 2. Ya ver, el procedimiento nos indica mezclar inmediatamente y disparar simultáneamente el cronómetro, esperar 30 segundos, leer la absorbancia inicial. Aquí ya nos indica otra lectura. Luego a los 1, 2 y 3 minutos de la primera lectura, hacer otra lectura, determinar la diferencia promedio de absorbancia. Bien, y vamos viendo que tiene más de 3 lecturas, perdón. Entonces nuestro método es cinético para este inserto o este reactivo de esta marca. Como les comento, no todos los reactivos tienen el mismo método de lectura, va a depender del fabricante y la metodología que utilice el fabricante. ¿Sí? Correcto, sigamos entonces. Este era, ya vimos, FT, XLH. Bien, ya. La microluminuria, ahí tenemos una microluminuria, a ver. Veamos, vamos a darle un poquito. Ahí creo que se ve. Sí, se ve un poco mejor. Procedimiento. Ya este tiene una calibración de 1, 2, 3, 4, 5 con 6 calibradores. Ya nos indica ya reactivo A, ya procedimiento para muestras, ya vamos a hacer el procedimiento para muestras. En los tubos, mezclar muestra, reactivo A, homogeneizar, incubar 5 minutos a 37 grados y leer la absorbancia a 340 nanómetros. Ok. Luego, aquí tenemos una lectura, dice leer la absorbancia. Si luego agregar reactivo B, incubar 5 minutos a 37 grados e inmediatamente leer la absorbancia a 340 nanómetros. Esto sería nuestra segunda lectura. Entonces, según nuestra guía, lo que hizo, mezclar reactivo 1 con muestra y hace una lectura. Incubó 5 minutos, hace su primera lectura. Luego indica agregar reactivo 2, incubar 5 minutos y hacer la segunda lectura. Aquí tenemos el claro ejemplo de un método 2 puntos.
¿sí? A ver, veamos. Si tienen alguna consulta, justo aquí también les mostré un ejemplo de dos puntos. TestoFax, dos puntos, como te comento, este método es más para automatizados. Si es un semi-automatizado, no vas a poder, eh, no se te recomienda por lo que no hay forma de que puedas hacer la primera lectura, tu muestra con tu reactivo y después agregar tu segundo reactivo para hacer tu segunda lectura, porque los volúmenes van a variar. Si tu analizador semi-automatizado, este el Starfax no lo conozco muy bien, tiene la opción de poner adaptadores, o sea, la cubeta de reacción la puedes retirar y pones una cubeta fija, no fija, una cubeta externa al cual tú le puedas pipetear directamente a la cubeta reactivo 1 tu muestra para que lea. Después te agregues tu reactivo 2 sin que aspire, sin que se mueva ninguna cantidad de reactivo o muestra de la cubeta. Echa reactivo 2, lo agitas, o vas a tener que con la misma pipeta aspirar y hacer mezclar, ¿no? Con la misma pipeta para que hagas tu segunda lectura. Esa es la forma de leer en un semi. Solo si te deja poner cubetas descartables o cubetas removibles, el cual no muchos o no todos los equipos tienen, sobre todo los semi-automatizados. Estos reactivos que son de dos puntos normalmente es para automatizados. Ya me voy a dejar de compartir un ratito. Y aquí les muestro el WhatsApp al que se puedan agregar y nos pueden enviar sus consultas. A ver, hay una lectura de papita, P4 pita ese. Es que el método, a ver, el método de lectura cinético es un método y el colorimétrico es otro, es una reacción, si no me equivoco, o un tipo de prueba. Es una reacción distinta, ¿no? El cinético con el colorimétrico. El colorimétrico normalmente es cuando su reacción alcanza su método de lectura o es de un punto y es cuando su reacción alcanza un equilibrio. En cambio, un cinético es cuando es para calcular la velocidad de reacción de una muestra, ¿no? Es cómo reacciona. Por eso que si has visto las curvas de reacción de un colorimétrico, ves es bien plano. En cambio, el cinético ves que es tajante, es una reacción con la misma sube, baja y se termina en segundos. No es como un colorimétrico. Colorimétrico hay que incubar 5 minutos y esperar a que se estabilice para hacer la lectura. Esa es una diferencia que te puedo brindar ahorita. A ver, sigamos.
En los semi, los dos, haciendo el método de 2 puntos, el que te indico, el que es no confundamos 2 puntos con fixed. Si bien es cierto, los dos hacen 2 puntos de lectura, solo que esta diferenciación se va más para automatizados. En semi creo que no aparece la opción de fixed, solo aparece la opción de 2 puntos. Pero si tu cubeta no es removible, no creo que puedas hacer esta lectura de 2 puntos, que es reactivo. Imagina de echar 1 ml de reactivo 1 o 500 microlitros de reactivo 1, echas la muestra, tu analizador semi va a aspirar, se va a aspirar casi los 500 microlitros, con lo que casi nada que te va a quedar, le vas a echar reactivo 2, no vas a tener la reacción que necesitas. Por eso es que un semiautomatizado no se puede hacer este procedimiento normalmente, a excepción que tengas un adaptador, como te comento, que si sacas la cubeta por la cual aspira, pasa la muestra y los reactivos, pones una cubeta, es una cubeta abierta, ¿no? Es una cubetita, como en los equipos automatizados, es una cubeta abierta al cual tú puedes agregar con la pipeta a la boca. A la misma cubeta agregas reactivo 1, muestra, haces la lectura, o sea, no lo va a aspirar porque no es una cubeta que no pasa, es cubeta fija. Haces la lectura, echa el reactivo 2, con la misma pipeta vas a homogenizar y vas a hacer tu segunda lectura. Esto normalmente, estos adaptadores pocos equipos lo tienen, no todos lo tienen, por eso es que más este método es usado en automatizados. ¿Sí? Espero haber respondido, David. Miriam Cuenca, después solo hay que saber programarlos. Sí, la idea es programar, conocer tu equipo, la programación que tiene. Pues no es un tipo de clasificación. No entiendo tu pregunta, Renzo. David, y si le pongo el archivo 1 y la mezcla lo aspira y en la segunda lectura le agrego reúno más, no, porque a menos que hagas, los que he visto que han intentado hacer es, preparan 2 tubos, ¿sí? 2 tubos, en la primera le echan el reactivo 1, en ambas le echan el reactivo 1, empieza incuban, hacen la lectura con un tubo de reactivo 1, y ya se lectura, al otro tubo le echan reactivo 2, y en la segunda lectura la hacen con el otro tubo. ¿Cuál es el inconveniente acá? Que usas más reactivo y no te va a convenir a la larga, ¿no? O sea, de repente un kit para, supongamos, 10 pruebas, tú al usar el doble vas a hacerlo para 5 y no te va a ser rentable. Y tampoco va a ser, yo creo que tampoco sea, ¿cómo se llama esto? Tan efectivo, o sea, tan efectivo hacer este procedimiento, ¿no? O sea, la forma que me indicas no va a ser porque ya agrego mi reactivo 1 con muestra. ¿Bien? Hay una reacción, hay un tiempo de incubación y una reacción. Lo aspiro, imagínate, lo he hecho nuevamente, ya no va a haber reacción, es un reactivo nuevo sin reacción. No va a ser el procedimiento que te indica el inserto. Por eso es que no, es un poquito engorroso para los semis hacer 2 puntos a menos que tengas el adaptador, como te comento. Bueno chicos, espero que les haya servido este pequeño en vivo. Es una guía sencilla para que tengan claro de cómo identificar los métodos de lectura. Les hago hincapié que no todas las
pruebas usan el mismo método. Va a variar por fabricante, va a variar por metodología de la prueba. Cada método es distinto en cada fabricante. En algunos se repite, en otros no. Como comento, va a depender de los fabricantes y la metodología que utilicen los fabricantes. Bien, muchachos, gracias por su presencia. Estuvo muy bonita el en vivo hoy día. Hemos interactuado bastante. Renzo, sí, o sea, vas a utilizar más reactivo, como indica Renzo, ¿no? Si usas dos tubos, vas a echar un ml uno, un ml el otro, y ya estás usando el doble de reactivo R1. El R2 de repente te va a durar, pero al abrir otro va a ser lo mismo, o sea, no te va a salir a cuenta. Mejor utiliza, adquieres un automatizado y te va a salir más. O si es poco, lo derivas, ¿no? Tampoco es que tengas que tener un automatizado para que corra 5 muestras a la semana. Si hay rotación, sí te recomiendo un automatizado, porque te va a salir más a cuenta. Recuerda que los automatizados usan mucho menos reactivo y le sacan más provecho a los reactivos. Los automatizados usan microlitros. Si solamente en muestra, si utilizo 10 microlitros de muestra, uso un semiautomatizado, un automatizado utiliza 2. Ahí ya ves bastante reducción de uso de los reactivos y muestras. Lo mismo ocurre con tu control o tu calibrador. ¿Sí? Hola Constantín. Sí, a ver, rapidito. A ver, una última. Un repaso del... de la pequeña guía que hemos hecho acá. Es identificar los métodos de lectura de los reactivos de bioquímica. ¿Sí? El método de lectura que yo debo configurar en mi analizador, tanto automatizado como semi-automatizado. Si en el inserto el procedimiento me indica que hay una sola lectura, automáticamente yo digo que es un punto o punto final. ¿Sí? Cuando el inserto me indica que hay dos lecturas, debo definir qué tipo es, si es fixed o dos puntos. ¿Cómo lo veo? Cuando el procedimiento me indica mezclar todo y leer a los 30 segundos, luego hacer una segunda lectura a los 90 segundos, automáticamente sé que es un fixed. Y cuando mezclo, el inserto me indica que mezclo reactivo 1 con muestra, incubo, hago mi primera lectura, luego agrego reactivo 2, incubo y hago una segunda lectura, este método es 2 puntos. Hay una diferencia con el fixed. El fixed mezcla todo y en el 2 puntos es reactivo 1 con muestra, una lectura, después reactivo 2, hago otra lectura. Esa es la diferencia. Y cuando tengo más de 3 lecturas, el método que tengo que seleccionar es método cinético. Y eso se ha tratado el en vivo hoy día, para los que se acaban de conectar. Espero que les sirva. Y les ayude en su día a día. Bueno chicos, muchas gracias. Buena Constantín, gracias a ti. Espero nos sigan en las redes, vaya a nuestra página web. Recuerda que tenemos cursos, están los talleres también que los dicta la licenciada Pierina Donaire. Hay talleres, hay cursos, vamos a sacar más cursos. En el WhatsApp que figura acá, no sé si lo ven, ahí está. Ahí tenemos el WhatsApp y también está la página web. Contáctenos, indíquenos de repente alguna consulta o duda que tengan, o si desean un curso que desean que realicemos.
Con mucho gusto lo vamos a gestionar, vamos a analizarlo y atenderlos. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. Hasta el siguiente live. Gracias Nilda, gracias Gaturro.